Estamos grabando, quería recordarles en primer lugar que estamos grabando las mesas y lecturas de poemas de esta tarde. Las de ayer también las tienen en nuestro canal de YouTube, las de la tarde, y las van a poder consultar en ese canal de YouTube de Casa América. Vamos a ir a por esta última mesa redonda sobre desapariciones, búsquedas y distopía, lo extraño en la nueva narrativa latinoamericana, en la que van a participar Juan Carlos Chirinos, Eduardo Ruiz Sosa y Sergio Misana. Y va a moderar también Filipín González Camino, quien va a presentar a los autores y a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Hola de nuevo. Hoy estoy pluriempleada. Bien, ahora voy a empezar de izquierda a derecha, puesto que en la otra mesa lo hice en ese sentido. Sergio Misana es autor de la novela Entre muros. La novela la ha publicado en Lastarria y de Mora. Estudió periodismo en la Universidad de Chile y obtuvo una maestría y un doctorado en español en la Universidad de Stanford. Es autor de las novelas El invasor, Movimiento falso, que fue finalista del Premio Internacional Rómulo Gallegos en 2001, La calma, El día de los muertos, Las muertes paralelas, El discípulo y Entre muros. Ha publicado los ensayos La máquina de pensar de Borges, La distracción y Última salida, Las humanidades y la crisis climática. Y la colección de crónicas de viajes, Lugares de paso, en colaboración con la fotógrafa Ramsay Turnbull. Es coautor con Maya y Sofía Misana de 5 libros infantiles, profesor de literatura latinoamericana en el programa de la Universidad de Stanford en Santiago de Chile y director ejecutivo de la ONG ambientalista Climate Parliament. Eduardo Ruiz Sosa es un escritor mexicano de Culiacán. Cursó estudios de Ingeniería, Historia de la Ciencia, Filología Española y Creación Literaria. Es autor de los libros de cuentos La voluntad de marcharse, que fue Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo en 2008, ¿Cuántos de los tuyos han muerto?, publicado por Candaya, del libro de crónicas, es autor también del libro de crónicas Primera Silva de Sombra y de la novela Anatomía de la Memoria, publicado también por Candaya, y por la cual obtuvo la primera beca de creación literaria Han Nefkens. Ha colaborado en revistas como Literal, Textos, Timonel, La Palabra y el Hombre, Cuadernos Hispanoamericanos y La Maleta de Portbou. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México y reside en Barcelona, donde coordina talleres y clubs de lectura en la red de bibliotecas municipales. Y por último, el amigo Juan Carlos Chirinos, digo amigo porque lo editamos en nuestra editorial. Juan Carlos Chirinos nació en Valera, en Venezuela, en 1967. Es novelista, cuentista y biógrafo. Estudió literatura en Caracas y en Salamanca. Ha publicado las novelas El niño malo cuenta hasta 100 y se retira, Nochebosque y Gemelos. Ha cultivado el cuento con Leerse los gatos, premio de la Embajada de España en Venezuela. No veo nada. Homero haciendo zapping, premio de la Bienal Ramos Sucre. ¿Lo vas a tener que leer tú? Sí, Me he dado cuenta que nuestras biografías no se pueden leer bien. Hay que... Léelo tú, Juan Carlos. No importa, y etcétera. No, lee. Y un largo etcétera. Un largo e inconmensurable etcétera. ¡Qué horror! Soy su editora. Bueno, y las novelas en la huerta, que son las mejores, por supuesto. Ha publicado varias novelas y diré, porque esas me las sé de memoria, que en La Huerta Grande publicó el ensayo Venezuela, biografía de un suicidio, que es un ensayo breve de nuestra colección, y las novelas Los cielos de Curumo y Renacen las sombras, que es la última que tenemos aquí. Bueno, discúlpame, pero tenemos un problema, Houston. Esta mesa, como acaban de decir, se llama Desapariciones, búsquedas y distopía, lo extraño en la nueva narrativa latinoamericana. Como he hecho anteriormente, voy a poner así rápidamente sobre el tapete de juego dos preguntas o sugerir por dónde podemos empezar el diálogo y que cada uno responda, por supuesto, si quiere, hablando de su novela, de esta o de otros libros en los que hayan
consideréis que habéis tratado estos temas y que merecen nuestra atención. Desaparición, yo pregunto, ¿del narrador-autor o desaparición como el tema con el que construimos una ficción? Porque yo creo que ahí hay dos maneras de entender el término desaparición. Búsqueda, lo mismo digo, búsqueda, cuando hablamos de búsqueda, hablamos de autobúsqueda o de búsqueda, no sé, de las minas del rey Salomón, quiero decir, o buscamos, buscamos dentro o buscamos hacia afuera. Y distopía, como culmen de una situación que parecía inimaginable y a la que contra toda previsión llegamos, es una manera de entender la distopía, o se ha llegado, o bien distopía como proyección o como llamada de alarma de aquello a lo que se podría llegar y a lo que no querríamos llegar. Eso es un poco por donde abro yo esta mesa y vamos a empezar por aquí, por Sergio, y háblanos, por favor, un poquito de tu opinión de todo esto. A propósito de la breve biografía de Juan Carlos, a mí me tocó una vez estar en una mesa en que yo estaba sentado al lado de la persona y que tenía mi biografía en un texto, que era más o menos una página, lo leyó entero, pero luego da vuelta a la página y comienza a leer la biografía de otra persona, Premio Nacional de Música. Era impresionante, muy impresionante. La gente quedó asombrada, pero no, nada de la segunda página era yo, y no sé de dónde, en qué parte de Wikipedia se equivocó al teclear. Así que te salvaste de eso, Juan Carlos. Yo quisiera hablar principalmente de distopía, porque mi novela más reciente es distópica, y creo que por eso me pusieron en esta mesa. Primero quería dar las gracias a todos y todas por venir, y también, por supuesto, a Casa de América, a Dirac y a Ediciones Lastarria y Demora por la gentil invitación. Yo he publicado 7 novelas que tienen algunos elementos en común, diría particularmente el tema del viaje. Por algún motivo los personajes siempre viajan en mis novelas, pero también me he acercado a distintos géneros, incluyendo novela histórica, novela de viaje propiamente tal, casi como road movie, pero también una de mis novelas es un western, otra es una novela de campus. Y también he tendido a publicar con las novelas, pues también tengo ensayos, con multinacionales. Me da vergüenza reconocerlo en este lugar. Y con mi con esta novela que se llama Entre Muros, en Chile decidí, antes de hablar con la multinacional que me había publicado la novela más reciente, decidí optar por una editorial independiente, y fue una experiencia muy interesante, muy distinta en términos del trabajo de la edición. Y ahora otra editorial independiente, Lastarria y Demora, porque esa novela circula en América Latina, otra editorial independiente me ha publicado en España. Lo que me interesaba en Entre Muros era tejer una distopía sin inventar nada distópico. En otras palabras, utilizar elementos del presente, pero ensamblarlos de una manera más o menos distinta. Es decir, en esta novela está presente de alguna manera remota el tema climático, en el cual yo trabajo todos los días, todo el día. Erosión de las instituciones democráticas, extractivismo, violencia, narcotráfico, campamentos de refugiados, clanes que son como las maras un poco. Específicamente hay un capítulo que transcurre en una prisión, y ahí abordo algo que ocurre en partes de América Latina, que es que el Estado se hace cargo de la seguridad perimetral y al interior de la prisión gobiernan los mismos presos, ¿no? De nuevo, sin inventar, sino que simplemente ensamblar de una manera levemente distópica, diría yo. También yo he trabajado bastante en África, y en parte recoge algunas experiencias en África y otras en América Latina, y creo que con un trasfondo político, pero sin de ninguna manera querer hacer una tesis. Y otro tema de la novela, que ya es un poquito más abstracto, es el tema de una posible
conciencia impersonal, una memoria del universo, como decía Borges, de lo cual quizá podríamos hablar más adelante. Pero es la idea un poco abstracta, pero que está desarrollada en la novela, de la conciencia como no algo que generamos nosotros, sino como algo a lo cual accedemos, ¿no? Simplemente como una posible idea literaria a desarrollar, ¿no? Insisto, no es una tesis, hay gente que está trabajando esto incluso en la ciencia cognitiva. Y un par de palabras sobre distopía en América Latina, ya saliendo de mi novela. Se dice que es una tendencia, se dice que hay varias escritoras y escritores actualmente escribiendo en esa clave. Siempre yo pienso en ese sentido en una escritora que yo admiro muchísimo, que es Doris Lessing, y ella dice que los premios literarios y las listas y los rankings y todo eso generan la ilusión de que los libros compitieran entre sí, pero en realidad, dice Lessing, los libros colaboran, ¿no? Y ella dice, todas las escritoras y escritores, poetas, intelectuales, artistas, de alguna manera conformarían una especie de sistema nervioso de la sociedad, ¿no? Una especie de tribu transversal, quizá no la más productiva, pero cumpliendo un rol muy importante de sensibilidad y tal vez podremos discutir más adelante de premonición sobre lo que viene en el futuro. Súper rápidamente, es interesante que en los años 60 América Latina fue un lugar de utopía, tal vez encarnado en las figuras del Che Guevara y Salvador Allende, ¿no? Si uno lo piensa desde Estados Unidos. En Estados Unidos la derecha en los años 60 estaba obsesionada con Europa de una manera paranoica y obsesionada con América Latina como un lugar utópico, ¿no? Entonces es interesante que actualmente varias escritoras y escritores estemos, en mi caso solo una novela, tampoco soy experto, tampoco he desarrollado toda una carrera en esta línea, pero trabajando sobre la utopía. Me interesa mucho la relación entre pesimismo y optimismo, pero quiero escuchar a Eduardo y a Juan Carlos y tal vez podremos volver sobre ese tema más adelante. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos acá y a la organización de este encuentro y a la Casa de América por alojarnos aquí. Partiendo de algo que decía Sergio, esta idea de la conciencia impersonal me golpeó un poco en relación no a la distopía, que era lo que estaba hablando él, sino a la primera pregunta que hacía Filipín, que es la idea de la desaparición como tema, la idea de desaparición del autor, del narrador. Y agregaría yo, en el caso del libro Nuestras ausencias, que es esta novela que salió este año en Candaya, la desaparición del lenguaje también. El libro está ubicado en el contexto contemporáneo de México, en el entorno de la desaparición forzada, los diversos, numerosos y en muchos casos espantosos crímenes vinculados al narcotráfico y a la corrupción y que bueno, sobre todo en el norte de México desde hace muchos años han producido lo que en su momento fue un caldo de cultivo y ahora ya es un guisado completamente horneado y dispuesto de impunidad y violencia extrema, ¿no? Para mí era muy importante a la hora de hablar sobre la desaparición y sobre la ausencia eliminar todo rastro de sello narrativo que podía orientar en buena medida la historia y que podía funcionar como un eje que llevara a la lectura de la mano y que llevara al lector de la mano, pero en una realidad en la cual no hay nada que nos lleve de la mano, en una realidad en la cual hay un caos total o casi total, me parecía que era fundamental para mí, desde la perspectiva que yo tengo de la poética de este libro, desaparecer como autor, desaparecer como narrador, desaparecer como voz yoica, como voz que ordena las cosas y las pone en perspectiva y le dice al lector esto es lo que hay, sino nulificar la voz principal de tal forma que quien hablara en el libro o lo que se escuchara fuera el eco de las víctimas, que para mí era lo fundamental. Pero eso llevaba a la tercera desaparición de la que hablaba, que es la desaparición del lenguaje, ¿no? Ese momento en el cual se vive una
una experiencia traumática, una experiencia de violencia extrema, una experiencia que transforma la cotidianidad, la realidad en la que vivimos, y que en ese momento preciso del dolor, en este caso, pero creo que también puede aplicarse al momento preciso del placer, del goce, en este caso, en el momento preciso del dolor, nos deja sin palabras. Resquebraja la posibilidad que tenemos de nombrar el mundo, resquebraja la posibilidad que tenemos de relacionarnos, de establecer lazo con los otros, y el lenguaje ya no nos sirve. El lenguaje que teníamos para nombrar el mundo que nos precedía y que se ha derrumbado ya no es suficiente, y entonces viene un proceso de reestructuración de la lengua, de reestructuración del decir del mundo, que transforma las relaciones. No solo transforma el nombrar, transforma cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Ya no es suficiente la palabra miedo, ya no es suficiente la palabra dolor, ya no es suficiente la palabra violencia, sino que hemos de construir un lenguaje distinto. Y por eso el libro, si lo ojean en algún momento, tiene esta estructura de lenguaje quebrado, de párrafos que no se terminan, de casi versificación, ¿no? Porque creo que ese lenguaje de rotura y de quiebre es el que a mí me servía más para aproximarme a ese proceso de la desaparición, sin convertirlo en una crónica periodística, porque respeto mucho el trabajo de los cronistas y de los periodistas mexicanos, que además padecen de una violencia enorme. Es el país en el que más periodistas se asesinan a día de hoy, y desde hace muchísimo tiempo. Y no era mi intención reconstruir el trabajo periodístico, sino escuchar esas voces rotas de las víctimas, ¿no? Esas voces rotas de los ausentes, de los desaparecidos, pero sobre todo de las familias. La última palabra de las tres que definen esta mesa, que es que empieza por desapariciones, es búsqueda, y justamente el libro tiene que ver con las rastreadoras, que son un grupo de mujeres, varios grupos de mujeres que se van por el desierto y por la sierra de las distintas zonas del país, desenterrando fosas clandestinas, ellas mismas, encontrando los restos de sus hijos, los cadáveres, los huesos, que luego serán identificados, si es que es posible. Es un trabajo complejo que no se ha llevado de la mejor manera posible, pero son ellas las que salen y abren las fosas y encuentran los huesos y tratan de identificarlos y demás, ¿no? Y quería que esas voces, las voces que están al borde de la fosa, no las voces que están dentro, que han sido acalladas, y eso es algo que es innegable, sino las que están en el borde asomándose hacia la muerte, fueran las que hablaran. Y solo pueden hablar, creo yo, con esa desaparición del lenguaje, con esa rotura del lenguaje y con ese quiebre. Por aquí me quedo de momento. Okay. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Casa de América y muchísimas gracias a los organizadores de este primer encuentro, que espero que sea el primero de muchos. La verdad que estoy estoy muy orgulloso, porque mi editora es una de las organizadoras, y eso se lo agradezco muchísimo y se lo admiro. Y bueno, la Casa de América, como siempre, lo recibe a uno con todo el cariño del mundo, y uno se siente en casa ya aquí, ¿no? Como si estuviéramos aquí. Son 3 puntos que preguntas Filipín. Voy a hablar uno por uno: desapariciones, búsquedas y utopía. Y para hablar de desapariciones, la intención que yo busco, o que he ido entendiendo que busco cuando escribo, es hacer desaparecer en primer término al narrador, así como tú lo dices, pero también tengo toda la intención del mundo de hacer desaparecer al realismo de mi literatura. Creo que la acción más subversiva de la literatura es ser ficción. Mientras más ficción sea, es más subversiva. Esa es su manifestación, su declaración política. La declaración política de la literatura es la ficción. Y eso lo he tomado como un punto de partida y de llegada. A partir, por cierto, valga la redundancia, de un relato de un narrador venezolano llamado Julio Garmendia, que en 1927, si no me equivoco, publicó un libro, La tienda de muñecos, donde hay un cuento, se llama El cuento ficticio. Y ese cuento es en realidad un manifiesto sobre la ficción, donde el personaje ficticio habla en su defensa, diciendo que él es ficticio y que lo único que quiere ser es ficticio, no quiere tener una relación con la realidad. Parecía que uno se aleja de la realidad y los problemas políticos y sociales del lugar de donde uno nació, del lugar de origen o donde uno vive,
Pero no ocurre eso. La ficción, mientras más ficticia es, más confronta la realidad que lo rodea. Pero el realismo, en cambio, lo que trata, según mi punto de vista, podemos discutir lo que ustedes quieran, el realismo realmente lo que trata es de ser una mímesis o mimesis, o ser un reflejo, ser un retrato de lo que está afuera. Y eso me interesa menos, la verdad, para lo que escribo, ¿no? En cuanto a lo de la búsqueda, quiero contar una anécdota. Yo estaba en 1998 sentado a las 8 de la mañana al borde de una acera, comiéndome unos cuellos de pollo maravillosos, en Medina del Campo. Eran las fiestas de San Antolín, que son del 1 al 10 de septiembre, si no me equivoco, si no mal no recuerdo. Y estaba con mis amigas de Medina, de rumba, toda la noche, acabamos de amanecer, y nos fuimos a comer pollo, cuellos de pollo, picantes, que son riquísimos, te los recomiendo. Entonces yo estoy sentado en la acera, no estaba borracho o menos borracho porque estaba comiendo, y levanté la cara a la casa que estaba enfrente del bar donde vendían esos cuellos de pollo. Y hay un cartel hay un cartel que dice: en esta casa nació Bernal Díaz del Castillo. Y yo dije, con perdón, coño, Bernal Díaz del Castillo. Y mis amigas me dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Es el soldado, el cronista soldado, escritor. ¿Sabe? Encontrarse con la casa donde nació Bernal Díaz del Castillo, de alguna manera es la conclusión de una búsqueda que hace uno desde que viene de América o de que nace en América y se encuentra con uno mismo cuando viaja. Lo mismo me ocurrió años después, y muchísimo menos borracho que en ese momento, en el Museo Naval, que está aquí al lado de Correos. Ahí está el mapa de Juan de la Cosa, nada más y nada menos. Y es donde aparece la primera vez la palabra América. Eso es fabuloso. Esos detalles son detalles que te revelan que aunque no lo quieras, estás en la búsqueda de algo. Estás, como diría Rubén Blades, buscando América. Y buscando tu propia identidad. Y esas cosas que me ocurren aquí en España y también me pueden ocurrir perfectamente en Estados Unidos o en otro país de América, Colombia o en Chile, tiene que ver con que uno se retrata, se refleja la identidad de uno en el objeto, en la cosa, en el acontecimiento, o incluso en la crítica. Yo llevaba 15 años viviendo aquí en España y una amiga mía gallega, muy simpática y que me quiere mucho, y me preguntó con mucho cariño, ¿cuántos años llevas viviendo en España? Y yo le digo, yo tengo 15 años viviendo en España, y ella contestó, de verdad, sin mala intención, pero si todavía no hablas normal. Y yo le dije, bueno, no hablo normal todavía. Sigo hablando como venezolano. Todos esos elementos, todas esas cosas que le van ocurriendo a uno como persona influyen en la escritura a la hora de plantear la búsqueda que uno quiere hacer cuando escribe, ¿no? Y finalmente, para hablar de distopía, tú citaste a Doris Lessing, pero en ese momento que estabas citando a Doris Lessing, yo recordé que en Venezuela hay una novela llamada Cubagua, de 1931, que es una distopía, que es una especie de historia fantástica y distópica sobre el destino de una de las islas más prósperas de principios del siglo XVI, cuando llegaron los españoles a América. Esa era una isla que estaba rodeada y repleta de perlas. Había perlas naturales, o sea, siglos y siglos de perlas, y esa isla en 100 años la saquearon y la dejaron pelada, no dejaron nada. Y la isla ahora no sé cómo está, supongo que está deshabitada, pero fue muy próspera durante 100 años porque era ¿cómo se llamará eso? La perloteca o la gemoteca más famosa, más importante de América. Quizá la famosa perla peregrina de la que escribió Carmen Posada haya salido de allí, y no de Panamá, ¿no? Como cuenta ella. Y además quiero hablar de dos textos. Un cuento, para divertirlos, hay un cuento de 1929 de un escritor venezolano que se llama Blas Millán. El cuento se llama La radiografía. Tiene elementos distópicos, pero es un cuento de humor y es un cuento fantástico también, en cierto sentido, porque es la historia de un señor que se enamora de una mujer que es muy inteligente y estudiosa y es médico.
y es intelectual y tal, y él como quiere agasajarle, se quiere casar con ella, la empieza a cortejar, pero de manera intelectual. Y le regala una radiografía de su corazón. Le manda un corazón como lo más romántico y científico no puede ser. Y entonces de vuelta recibe una carta de ella diciéndole muchísimas gracias, señor, por el regalo, me siento halagada como mujer, pero debo declinar su invitación para casarnos porque usted tiene un soplo en el corazón y yo no quiero ser enfermedad de nadie de vieja. Y rompe la relación. Es muy divertido. Y además quiero hablar, y cierro rapidito, de una novela que acaba de salir, una reedición de esa novela, que es una novela distópica de verdad, una novela que, entre otras cosas, es muy distópica, que es la novela de José Balsa llamada Percusión. Este año se cumplen 40 años de esa novela, justamente, y la editorial Cátedra ha sacado una edición en letras hispánicas que tuve el honor yo de editar, y esa novela habla de una especie de guerra mundial que ocurre con una explosión, y es una novela que tiene un don premonitorio extraordinario. Esa novela se publicó en el año 82, con lo cual Balsa la escribió entre el 79 y el 81. Y en esa novela se habla del SIDA, sin nombrarlo, de una enfermedad misteriosa que se está llevando a todo el mundo porque no se sabe por qué, es una enfermedad sexual. Y el año que salió esa novela es el año que salió el artículo, un famoso artículo que es el primero que le pone nombre al SIDA, al AIDS. Tiene ese don premonitorio y hay varios elementos así, también una guerra mundial, hay, bueno, también elementos de ese momento. Con lo cual hay la tradición distópica en América ha sido, estoy poniendo ejemplos solamente venezolanos, pero seguramente hay muchos más en otros países, ha sido es muy antigua. En mi caso particular, voy a mencionar dos relatos que tengo. Uno se llama España se ríe de Casandra, porque es un relato que yo escribí a partir de mis propias experiencias. Es decir, hasta hace muy poco, las cosas han cambiado un poco, los venezolanos teníamos la mala costumbre de decirle a los españoles que veníamos de su futuro, que tuvieran cuidado. Y claro, siempre te dicen, no, eso no va a pasar en España, porque España es Europa, etcétera, etcétera. Y claro, por eso el cuento se llama España se ríe de Casandra, porque la maldición de Casandra es saber lo que va a pasar sin que nadie le crea. Nunca. Y el otro cuento que tengo lo titulé como un libro de Ray Bradbury que se llama Jester Morrow, se llama el cuento. Y en realidad es una versión, una ciencia ficción histórica, porque agarro a Simón Bolívar y a los próceres y los mando a 1000 años después para hacer un juego distópico, fantástico, de ciencia ficción, que es más o menos en lo que ando ahora, tratando de ver si la ciencia ficción tiene algo que decir y que decirnos a todos. Volviendo al tema de las distopías y la pregunta que planteaba yo, no sé si de una manera que se entiende bien y no sé si soy capaz de explicarlo bien, pero me gustaría, bueno, que me dijerais cuál es vuestra novela distópica favorita o si hay una referencia de alguna novela, porque sería interesante ver o oírlo, porque quizá para algunos de nosotros esa novela no lo sea en absoluto. Es decir, la distopía es algo que nos genera una inquietud y que nos remueve por dentro porque es algo a lo que le tenemos miedo o es algo que claramente para nosotros era un mal que tenía que llegar y que llegó. Sí, yo creo que muchas novelas que uno no considera que no estarían evidentemente dentro del género pueden tener ese rasgo levemente distópico en el sentido de anunciar lo que podría venir. A todo esto, a propósito de Casandra, en el mundo medioambiental, se ha usado la idea de Casandra, que es precisamente esta princesa troyana de la cual se enamoró el dios Apolo. Ella, como diríamos en Chile, no lo pescó y el dios se venga dándole el don de la profecía y condenándola a que nadie crea sus vaticinios, precisamente por los oídos sordos que hace el mundo político y yo diría la opinión pública en general ante la verdadera gravedad de la crisis climática. Tal vez lo más distópico que me ha tocado ver es en la no ficción, los informes del panel intergubernamental de cambio climático, que es
un informe relativamente conservador del mundo científico sobre lo que se puede esperar sobre cambio climático. También, reaccionando a otras cosas que decían Eduardo y Juan Carlos súper brevemente, también es la idea, y Juan Carlos en particular, la idea de que me parece muy interesante que la ficción, mientras más ficticia, más se puede hacer cargo de la realidad. Y pienso en otra tendencia actual, tal vez más predominante y tal vez va un poquito en bajada ahora, y que es perfectamente válida por lo demás, que es lo que se ha denominado el hambre de realidad. Es decir, que cada vez más, sobre todo en el ámbito comercial, parece haber un gusto del público por obras que tienen una cercanía con la realidad, y es un fenómeno muy interesante que daría para largo de analizar. En parte, el auge de la autoficción puede asociarse con una sensibilidad neoliberal, pero al mismo tiempo también la mezcla de géneros que eso implica puede ser también contestatario o rupturista, o tener un ánimo crítico. Y respecto a la ciencia ficción, yo no escribo ciencia ficción directamente, pero siempre me ha interesado mucho un tema de la ciencia ficción, que es el hecho de que estamos a la merced de nuestros propios inventos, ¿no? La rebelión de las máquinas. Un escritor inglés llamado Butler escribió en la década de 1780 una novela que se llama Erewhon, que es como un anagrama de Nowhere, en que plantea una sociedad en que se han prohibido las máquinas para que las máquinas no asuman el poder, que es como un poco la película Terminator, ¿no? Borges, de hecho, tiene un ensayo muy notable que se llama El culto de los libros, en que él dice que la palabra escrita comenzó siendo un sucedáneo de la palabra oral, y Platón tiene uno de sus diálogos en el Fedro, famosamente recela del lenguaje escrito porque va a limitar la facultad de la memoria en los seres humanos, pero a la larga describe Borges la trayectoria de cómo el libro se transforma en un objeto en sí mismo, ¿no? que es un proceso social que ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Los fines se transforman en medios, ¿no? Los sistemas educativos pasan a formarse en máquinas autopreservantes, ¿no? Las burocracias, etcétera, etcétera, que es un tema que me ha interesado también desarrollar. Y creo que la misma ciencia ficción, al ser relegada a un espacio relativamente secundario en relación a la ficción literaria, por ejemplo, la novela Frankenstein de Mary Shelley, comenzó siendo celebrada como una gran obra literaria, pero con el paso del tiempo se la fue rebajando, como, mira, es mera fantasía, ¿no? Es una manera, de nuevo, de los medios que se transforman en fines, de excesivo respeto tal vez a la ficción literaria. Así que quizá yo no escribo ciencia ficción, pero me interesa mucho como lector. Para responder a la pregunta del referente del libro, yo no soy un gran lector de ciencia ficción, al menos no de la ciencia ficción más dura y más anglosajona, que es quizá la más potente, pero dos libros más o menos contemporáneos que yo creo que habría que ponerles atención. Uno es Señales que precederán el fin del mundo, de Yuri Herrera, que no es bien una distopía, pero que tiene una serie de rasgos que podrían hacernos pensar en ello, y Los Sorias, de Alberto Laiseca, que es un libro ahora mismo casi inconseguible o prácticamente inconseguible, que tiene la curiosidad de ser el libro más largo de la tradición argentina, que tiene como 2000 páginas o una cosa así, ¿no? Eso como un par de referentes de distopía o de ciencia ficción distópica, ¿no? Pensaba un poco, y quizá por llevar la contraria, pero no tanto por ser contrario, sino porque lo pienso de otra manera, el asunto de la ficción y la realidad para mí es un debate que siempre tengo. Cuando hablamos de ficción, o cuando yo hablo de ficción, trato siempre de explicar que para mí la ficción no es lo contrario a la realidad. Ni la subvierte, ni la transforma, ni puede equipararse con lo falso, la mentira, lo inventado, o lo que no existe, o que solo existe en el papel, sino que la ficción es un proceso para mí, de revivir la experiencia de la realidad. Es decir, la realidad es efímera, es fugaz, es un golpe, es un aluvión, es algo que nos atropella,
y la ficción es la forma en la que cotidianamente la asimilamos, ¿no? Cada vez que yo recuerdo algo y lo cuento, aunque solo basta con que lo recuerde, ya estoy haciendo ficción. Es decir, la ficción no está, para mí no está solo en los libros o en las novelas o en los libros de cuentos, sino que es cualquier proceso de recolección de la experiencia cotidiana, ¿no? Que muchas veces implica una reordenación de los materiales que tenemos, sean estos materiales archivos, memoria, recuerdos compartidos, documentos, cualquier cosa, cualquier material esencial de esa experiencia de la realidad, una vez revisitado, ya es ficción. Es decir, ya no es la cosa en sí, ya no es el pasado en sí, sino que es una forma en la que nos explicamos o nos contamos o recuperamos el mundo que nos ha pasado por encima. Y creo que esto lo puedo relacionar con esta anécdota que contabas, Juan Carlos, de Bernal Díaz del Castillo, y con un personaje que aparece en este libro, que es el visitador general de la Nueva España, José de Gálvez, y con la anécdota de que fuimos a presentar el libro a Málaga, y en Málaga por todos lados había José de Gálvez, ¿no? José de Gálvez, el café José de Gálvez, la calle José de Gálvez, la esquina José de Gálvez, todo José de Gálvez. Para quien no les suene el nombre, a finales del siglo XVIII fue el visitador general de la Nueva España, el individuo que tenía más poder en la colonia, tras las reformas borbónicas, y acabó haciendo un viaje hacia el noroeste de México, que es de donde yo soy y donde está situada la novela, en la costa del Pacífico, con el fin de expulsar a los jesuitas, por una parte, y por la otra, acallar una serie de revueltas indígenas en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Madre Occidental. Al atravesar el trópico de Cáncer, que es un espacio que para mí es muy significativo en todos los libros que he escrito, tampoco son muchos, pero bueno, en algunos de los libros que he escrito está esta idea del trópico como una especie de cicatriz que atraviesa el país, y se vuelve loco. Gálvez se vuelve loco, le da un ataque de, no se sabe muy bien si esquizofrenia o qué, se vuelve loco, se le bota el chango y empieza una serie de masacres contra los pobladores autóctonos de la región, pero 100 cada día, 800 cada día, latigazos, los cuelga, los vuelve a matar, es decir, ya maté a este, pero necesito matarlo otra vez, tráeme uno que se le parezca y lo vuelvo a matar, ¿no? Les llamaba ejecuciones en efigie. Hay un momento en el que manda a pedir se le aparece San Francisco de Asís. Todo esto está documentado, es real, es tan real como puede ser la historia, ¿no? Los documentos históricos. Está documentado que se le apareció San Francisco de Asís en un sueño y le dijo, tienes que montar un ejército de 600 monos guatemaltecos, simios, changos, ¿no? Vestirlos con el uniforme del ejército real y atacar en la sierra a los yaquis, y con eso vas a vencerlos, ¿no? Los yaquis están ahí todavía y no hubo changuitos ni ejército ni nada, y ni siquiera los bombardeos de Álvaro Obregón en los años 20 pudieron con ellos, ¿no? Pero toda esta idea que parece, en los términos en los que se mencionaba antes, ficción, que parece algo inventado y que es parte de esa recolección de recuerdos, ¿no? De memoria casi viva que van haciendo los involucrados. Lo que me lleva a complementar una cosa ya para terminar de la pregunta inicial y de aquello de la conciencia impersonal que me hizo mucho ruido que decía Sergio, la idea de la voz colectiva. A mí me interesa una narrativa, o al menos me interesaba en este libro, no sé en lo que vaya a escribir después, que fuera una voz colectiva. Decía la desaparición del yo que narra, la desaparición de esa voz narrativa que es un yo, para que aparezca un nosotros o un nosotras, ¿no? Es decir, estos grupos de mujeres, las rastreadoras, no son un yo. Cuando una de ellas encuentra el suyo, sigue buscando, porque han caído en cuenta de que todos son el suyo, ¿no? Es decir, todos esos muertos son el suyo, entonces son un nosotras constante, ¿no? Y la idea de que hable un nosotras que diluya a todo esto, también me parece algo propio de la ficción, no en los términos habituales de ficción en realidad, sino de cómo reconstruyo una realidad, ¿no? Cómo la reordeno con las cosas que tengo a disposición, ¿no? Sí, bueno, por cierto, quiero agregar una cosa interesante, que cuando dijiste eso de las voces
la voz común, ¿no? Esa voz. Recordé, y te lo recomiendo si no lo conoces, hay una poeta y narradora venezolana de mi generación, no voy a decir cuántos años tiene por respeto a ella, no por respeto a mí, que se llama Jacqueline Goldberg, es una enormísima poeta y bueno, buena amiga mía. Tiene un libro precioso de hace unos años que se llama Nosotros los Salvados. Ella es de origen judío, por supuesto, ella es judía, entonces ella lo que hizo fue agarrar testimonios de sobrevivientes del Holocausto y convertirlos en poemas, o sea, los troceó. Ella no es ni siquiera la autora, ella es como la editora de esos poemas. Son unos poemas extraordinarios, porque entonces cada quien dando su testimonio, pero convertido en poema. Y entonces se llama Nosotros los Salvados. Por eso ella es la autora, digamos que sale su nombre, pero por eso se llama Nosotros los Salvados, que juega con esa misma idea tuya. Pero debo decir una cosa y ustedes van a decir que yo soy un chaquetero y les voy a aceptar, porque tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Eduardo. Tiene razón, pero tiene razón por una cosa, que quizá yo no me expliqué bien. Yo dije que yo quería desaparecer de la ficción al realismo, no a la realidad, que no es lo mismo. Son dos cosas distintas. La realidad es una cosa completamente distinta que el realismo. El realismo, aparte de ser un movimiento literario, es una manera de escribir y de representar a la realidad. Y la literatura fantástica, la literatura gótica, la literatura de ciencia ficción son maneras de representar la realidad, que no es el realismo, es otra cosa completamente distinta. Por eso me permito decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo sobre la realidad y la ficción, porque no estoy hablando de realidad y ficción, estoy hablando de ficción y realismo. Es distinto. Quiero señalar ese, porque es un tema importante, porque además nos rodea continuamente con términos como realismo mágico, real maravilloso, realismo fantástico, realismo metafísico. Fíjense que siempre se utiliza el término realismo, no realidad. La realidad es otra cosa, la realidad es esto que estamos aquí nosotros. El realismo es como esa manera de manifestar lo que la realidad es. Y por eso yo huyo del realismo. Huyo del realismo tanto del decimonónico y como del realismo socialista, del realismo social, del realismo político, porque no me interesa. Yo soy más de escribir la realidad a través de lo fantástico. Si ustedes leen Drácula, por ejemplo, que es una novela extraordinaria que hay que volver a leer todos los días, o todos los años, por lo menos una vez, se dan cuenta que es una novela collage, es una novela, claro, la gente ve la película y los que no han leído la novela creen que es una novela al uso. No es una novela muy de vanguardia, porque está hecha con cartas, con grabaciones, con recortes de periódicos, y representa a la realidad a través de documentos. Es como una especie de ¿cómo se llama eso? Los abogados que estén aquí que me lo digan, cuando llevas todas las pruebas. No sé, un cartapacio de pruebas, ¿no? Eso, Drácula es un cartapacio de pruebas para demostrar que el Drácula existe. Y eso es muy interesante. Bueno, eso era para aclarar y para estar contigo, quitarme la chaqueta y cambiarme las veces que haga falta. Y bueno, preguntaba Phil por la novela distópica favorita. Les acabo de hablar de Percusión, la novela de José Balsa, que aparte de que es uno de mis narradores favoritos, es una novela distópica y no puedo no ponerla entre mis novelas favoritas porque además la acabo de editar en cátedra, entonces forma parte de eso. Pero por supuesto Rebelión en la Granja me parece que es una de las representaciones más extraordinarias de la distopía. La propia Utopía de Tomás Moro es a estas alturas una distopía. Porque si ustedes vuelven a leer la Utopía de Moro, se van a dar cuenta de que es terrible, es terrorífico vivir así. O sea, no hay nada más totalitario y más controlador que la Utopía de Moro, donde todo el mundo es feliz a juro, como la República de Platón. Claro que son distopías terriblemente horribles. Un cuento del año 38, también que tengo que hablar de Venezuela siempre, porque si no hablamos nosotros, ¿quién habla? Un cuento de un escritor se llama Jesús Enrique Lozada, se llama La máquina de la felicidad. Y es otro cuento muy divertido, porque es la historia de un señor que es muy bueno, es un científico y él es muy bueno, y quiere que solamente haya gente buena en el mundo y inundar de felicidad el mundo, y crea una máquina que trae la felicidad al mundo. Y la máquina lo que hace es eliminar la tristeza, el odio, la envidia, la mezquindad del mundo.
Y claro, cuando él enciende la máquina empieza a trabajar y mata a toda la humanidad. Desaparece la humanidad. Porque los sentimientos están en los seres humanos. Entonces, claro, él termina el mundo siendo feliz porque ya no hay nadie. Y voy a dar este último tip como una, no novela distópica, sino como un texto distópico, porque quiero que lo piensen, para el que vuelva a él. Son las últimas 50, 80 páginas de la marcha Radetzky de Joseph Roth. Es un artefacto que, si lo miras bien, es una gran distopía, porque habla de la violencia de la guerra y cómo la guerra puede llevarse por delante todo, ¿no? Porque en el fondo la distopía es una manera de advertirnos que el mundo puede acabar si no tenemos cuidado, ¿no? Bueno, pues esa sería mi propuesta más o menos. No sé si hay algo más en la mesa. Nos quedan 8 minutos. Vamos a quizás dar el turno de palabra Sí, hay alguien, sí. al auditorio. Siempre tiene que haber alguien que se anime, ¿no? Nadie quiere darnos alguna novela distópica para... ¿no? Bueno, no sé si queréis decir algo más antes de cerrar esta mesa. Sergio, Eduardo, Carlos. Sí, mencionaba que para mí una obsesión ha sido, hablé de la distopía, pero para decir un par de palabras breves y darle opción a Eduardo y Juan Carlos en el cierre, que siempre decía, me ha interesado mucho el tema del viaje, tanto en ficción como no ficción, y me parece también interesante que la crónica de viaje ha estado siempre contaminada de ficción. Las Amazonas en el viaje de Orellana o la ciudad de los Césares en la Patagonia o los gigantes de la Patagonia, etcétera, para hablar de algo en mi país. Pero específicamente hay muchas dimensiones del viaje en la literatura de ficción, el viaje del héroe, el viaje a la muerte, el regreso a casa en la Odisea o a fundar una nueva patria, la travesía del laberinto de Kafka. Pero también está la búsqueda que sería Edipo, ¿no? Y es esa búsqueda paradójica de lo otro, o tal vez de huir de sí mismo para llegar a sí mismo de otra forma. También otro cuento de Borges, el acercamiento al Motasim, más o menos desarrolla esa misma idea, pero en clave mística y basándose en un poema persa que se llama El coloquio de los pájaros, ¿no? de Atar. Y por otro lado también siempre me ha interesado, como decía, en la no ficción contaminada de ficción, tal vez el gran tema del viaje ha sido la migración, del cual hablaba Graciela en relación a un desplazamiento, en el caso de ella y de su pueblo, hacia Santiago por presiones económicas, que en realidad en América ha ocurrido desde el cruce del estrecho de Bering, y también en este país, España, o más bien la península, ha sido un cruce de caminos constante. Pero luego también siempre me han interesado las crónicas de descubrimiento y conquista, con toda la complejidad política que tienen, el naturalismo también como una manera científica de clasificar y organizar y adueñarse del mundo, el viaje literario del siglo XIX y XX hasta Chatwin, y actualmente su perversión en el turismo. Así que también dentro de los procesos de búsqueda, que es otro de los temas de esta mesa, es algo que siempre me ha interesado mucho. Bueno, de momento, por si alguien quiere hacer una pregunta, y esto sirvió para... Bueno, hay un par. La única pregunta, sí, pues Hay la dos. tenemos. Ah, hay dos. Hay dos. Bueno, dos. Bueno, dos. Sí, rápidas, por favor. Sí, bueno, no puedo dejar de preguntar, ya que hay tantas referencias al viaje, a las migraciones, lo que está pasando, y a las crónicas de India, ¿no? Que me parece muy importante porque ahí comenzó todo, ¿no? El tema que está ocurriendo ahora mismo de la enorme migración que está ocurriendo en América, desde Sudamérica hacia el Norteamérica, ¿no? Como si todavía estuviera vigente la utopía del dorado, ¿no? Pero buscando el dorado en el norte. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser esto un tema literario? Esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que ha sido un tema literario desde hace muchísimo tiempo, o sea, se ha tomado como tema literario. Lo que pasa es que las circunstancias han invertido el orden, la dirección, el sentido hacia donde van los que migran, ¿no? En la vida real, digamos. Pero en literatura eso ha ocurrido siempre, lo del viaje. De hecho, para hacerle aquí un homenaje, un pequeño homenaje a Umbral, mi primera novela justamente es el viaje de un personaje que va del sur al norte. Yo siempre me preguntaba por qué los personajes viajaban del norte al sur y del oeste al este. En Drácula viaja Jonathan Harker de oeste a este y Gulliver baja al sur. Y entonces yo escribí una novela en la que el personaje sube al norte hacia un pueblo, un pueblo que no tiene nombre, que se llama el norte, y hace el mismo viaje, ¿no? Yo no sé si desde el punto de vista literario nuestro padre en Occidente es Ulises y la Odisea como el referente para el eterno viaje, o nuestras características como habitantes o originarios de América tienen que ver con ver llegar y ver partir gente, y entonces eso influye en la literatura. Creo, no sé. No quiero hablar mucho porque, claro, no hay tiempo. La última pregunta. Se me despertó la curiosidad de saber qué pensaban sobre el uso de la poética o la poesía dentro de la distopía y la ciencia ficción. Ay, esta pregunta es como un examen final. ¿Ah? Con esto te gradúas de letras. Bueno, debo decir que, para volver a hablar de mí, en el Niño Malo, Cuentas así y se retira, que es como se llama mi primera novela, está basada en poesía venezolana. O sea, yo me inspiré en la poesía venezolana para escribir toda esa novela. Y entonces metí mucha poesía. Es una novela, yo no sé si es una novela de ciencia ficción no es una novela distópica y como fantástica, pero la pregunta que tú haces específicamente, con la que voy a estar suspendido, es ¿qué tiene que ver la poesía con la ciencia ficción? Mira, no sé. Eduardo. Yo diría que todo, pero con la ciencia ficción y con cualquier forma narrativa. Para mí no es concebible una novela sin poesía, pero haciendo bueno, no, ni siquiera haciendo la diferencia. Evidentemente el poema es una forma y la novela es otra, pero creo que todo lenguaje ha de ser un lenguaje poético porque ha de ser un lenguaje de renombrar, de transformar, de ver, como decía Lorca, las cosas desde el otro lado, ¿no? Desde el reverso al que no accedemos de manera habitual, y para mí es fundamental el pensamiento poético y el lenguaje poético y la forma poética a la hora de componer una novela o un cuento, ¿no? No solo en la cuestión del uso del lenguaje, sino en la disposición del texto en la página, en la forma de presentarlo al lector, de cortar o no, de seguir, etc. Es decir, todo en la poesía tiene que ver con todo en la narrativa para mí. Sí, voy a hacer lo que hacen los políticos, que es contestar no la pregunta, sino lo que yo quería decir antes, ¿no? O algo que en realidad se me ocurrió mientras hablaban los compañeros, pensando en ciencia, de hecho, y la posibilidad del don profético de la ciencia ficción o de la distopia. Estaba pensando en una frase del físico Niels Bohr, bastante famosa, que dice: es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. Pues, perdón, Filipín. Es que estamos no mencionando bueno, yo quiero mencionar una de las que yo considero una de las grandes novelas escritas en los últimos 5 años, y que además es una novela distópica y una novela fantástica, o sea, una novela extraordinaria, que se llama Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Eso es un novelón extraordinario que a mí me golpeó muchísimo. Mira, ahí está la respuesta para el examen. Benjamín Labatut, esa es la respuesta. Ahora, Pues, a léelo. propósito de ciencia, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí me gustó mucho esa novela, claro. Pues nos toca cerrar. Quiero dar las gracias otra vez en nombre del comité organizador y de las 24 editoriales que hemos estado aquí durante 3 días reunidas a la Casa de América. Muchísimas gracias, Ana María, se me acaba de ir, estaba por ahí. Y quiero recordarles a ustedes que ha habido 3 librerías que han estado cubriendo estos 3 días estas charlas y estas presentaciones. Están ahí los libros, tanto de los autores que hoy están en las mesas como de todas las editoriales que estamos aquí representadas, y les invitamos a que vayan a ver qué se cuece en esas mesas. Y termino con unas palabras que leyó ayer Antonio Muñoz Molina en la inauguración de Frankfurt, cuyo país invitado este año es España, y hacía 31 años que
en fin, pues que no iba como país protagonista. Dice, y que viene a colación y que he leído esta mañana en las charlas cerradas porque creo que es interesante para darle el punto final a este festival LAT. Dice Antonio Muñoz Molina: lo que sí sé y celebro sin reserva es que España es hoy mucho más variada y plural en todos los sentidos. Y lo es también porque en España se hace una rica literatura en las otras lenguas, igual de nuestras, que no son la castellana. Y porque nuestro español ibérico está siendo cada vez más enriquecido por el de quienes escriben en América Latina y publican en España, y quienes forman parte de la gran emigración que en los últimos decenios ha llegado de allí y está presente en todos los ámbitos de la vida española. Y ese es otro de los cambios formidables que han sucedido en nuestro país en estas 3 décadas. Como editora de La Huerta Grande lo celebro, todos lo celebramos aquí, y un aplauso a nuestros